La mansión de Roberto Valverde era un reflejo perfecto de su personalidad. Lujosos candelabros, mármoles relucientes y pasillos interminables mostraban el poder de un hombre acostumbrado a ser temido. Para los de afuera, aquel palacio era símbolo de triunfo. Para los de adentro, era solo un lugar frío, sin vida, donde reinaba el silencio. Elena Rivas es más que una empleada de limpieza. Donde llega, su humildad y valentía transforman el dolor en esperanza y cambian vidas en silencio. Si te gustan historias emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Roberto, sentado en su biblioteca, analizaba informes como quien contempla trofeos. Cada número era una victoria personal, cada contrato firmado un peldaño más en su escalera de orgullo. Creía que el mundo pertenecía solo a los fuertes, y para él, fuertes significaba ricos. Los pobres, en su visión, no eran más que espectadores de la vida. Quienes trabajaban para él lo sabían. No había espacio para errores. Un desliz bastaba para ser reemplazado. Roberto no toleraba fallas ni aceptaba excusas. Para él, los sentimientos eran debilidades. Solo el poder y el dinero importaban. Todo lo demás era prescindible. Fue en ese ambiente de arrogancia que llegó Elena Rivas, vestida con su delantal negro con detalles blancos, zapatillas simples, guantes amarillos y un pañuelo en la cabeza. Entró por la puerta lateral, como de costumbre. Su mirada serena contrastaba con la frialdad del lugar. No veía paredes, sino historias escondidas detrás de ellas. Elena caminaba por los pasillos en silencio, observando. Ya había trabajado en casas ricas antes, pero aquella tenía algo distinto, una ausencia casi palpable de afecto. El brillo del mármol no ocultaba las grietas invisibles de la soledad. Sabía que estaba a punto de presenciar algo más grande que simples tareas de limpieza. Roberto la vio de reojo y no le dio importancia. Para él, era solo otra empleada, sin nombre ni rostro. Sin embargo, Elena no se inmutó. Ya había aprendido que cada mansión guardaba un secreto, y que su misión no era solo quitar el polvo, sino muchas veces restaurar lo que estaba roto. Aquella mañana, el millonario estaba especialmente impaciente. Había cerrado un negocio importante y quería celebrarlo solo, en silencio. Para él, el mundo giraba en torno a su éxito, y cualquier distracción era una pérdida de tiempo. La arrogancia se desbordaba en cada gesto. Los empleados, acostumbrados, mantenían distancia. Nadie se atrevía a contradecirlo, nadie se atrevía a hablar alto. En ese lugar, todos caminaban sobre cristales. Solo Elena, con su calma natural, parecía indiferente a la atmósfera opresiva que flotaba en el aire. Mientras limpiaba discretamente un jarrón en el salón, Elena sintió un escalofrío. No era miedo, sino intuición. Presentía que algo distinto estaba por suceder. No sabía cuándo, pero tenía la certeza de que aquella casa estaba a punto de cambiar para siempre. Roberto, absorto en sus informes, ni imaginaba que el destino ya caminaba por los pasillos de su mansión. Un destino que no llegaría con cifras ni contratos, sino con una simple frase dicha por una niña. Roberto siempre se había enorgullecido de su visión del mundo. La vida es una guerra, y solo los fuertes sobreviven, repetía constantemente en cenas y reuniones. Para él, los fuertes eran aquellos con títulos caros, influencia y poder. Los demás eran invisibles. En los almuerzos de negocios, hablaba de inversiones como quien narra hazañas heroicas. Le gustaba ser admirado, sentir que todos estaban por debajo de él. Su ego se alimentaba de miradas sumisas, y cualquier objeción era recibida como una ofensa. Era un hombre que se creía infalible. Esa mentalidad se reflejaba en su forma de tratar a los demás. Los empleados eran herramientas. No los veía como personas, sino como engranajes que mantenían su vida lujosa funcionando.
Están aquí para servir, no para pensar, decía siempre, sin notar el peso cruel de sus palabras. Para Roberto, incluso la educación era una moneda de estatus. No importaba si alguien era bueno o talentoso. Solo importaba de qué universidad venía su título y cuánto había costado. Era incapaz de reconocer valor más allá de lo que el dinero podía comprar. Elena, en cambio, veía todo con otros ojos. Mientras limpiaba las estanterías de la biblioteca, escuchaba los comentarios del patrón y reflexionaba en silencio. Sabía que algún día ese orgullo encontraría su límite, porque ninguna fortaleza de ego resiste para siempre. Mientras pulía un espejo, pensó para sí: las mayores riquezas son invisibles y muchas veces vienen de las personas más improbables. No sabía aún que ese pensamiento se volvería realidad dentro de aquella misma casa. La rutina parecía normal, hasta que un movimiento inusual cambió el aire de la mansión. En la puerta apareció una niña de ropa sencilla, tomada de la mano de su madre enferma. El contraste con la imponencia del lugar era abrumador. El silencio cayó sobre todos. Roberto, incómodo, se levantó bruscamente. Su mirada juzgaba, midiendo de arriba a abajo a la madre cansada y a la hija decidida. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con tono impaciente, como si su presencia fuera un insulto. Elena, al fondo, observaba en silencio. Reconoció en el semblante de la niña algo distinto. No era miedo, era dignidad. La niña, a pesar de la pobreza, tenía en sus ojos una fuerza que ni el lujo de la mansión podía apagar. En ese momento, la historia comenzó a escribirse. El millonario aún no lo sabía, pero estaba a punto de escuchar palabras que cambiarían todo lo que creía. Elena Rivas ya había visto muchas casas ricas en su vida, pero aquella tenía algo singular. No era solo la frialdad de los pasillos ni el silencio pesado. Era como si el propio aire estuviera cargado de soledad. Para ella, la riqueza sin afecto era como un castillo construido sobre arena. Mientras caminaba con su balde y sus trapos, notaba las miradas bajas de los demás empleados. Todos parecían asustados, temerosos de desagradar al patrón. Elena, sin embargo, mantenía su postura serena. Estaba acostumbrada a enfrentar ambientes hostiles con calma y paciencia. En medio de esa rutina silenciosa, escuchó voces provenientes de la entrada principal. Al acercarse discretamente, vio a una niña delgada tomando la mano de su madre. La mujer estaba pálida, claramente debilitada, pero la niña mantenía la cabeza erguida con dignidad. Roberto, al verlas, frunció el ceño. Su voz resonó en el salón. ¿Quién permitió que entraran? El tono era de impaciencia, como si cada segundo robado de su tiempo fuera un crimen. La madre intentó explicar, pero sus palabras salieron débiles y entrecortadas. Elena, en silencio, observaba la escena con atención. Algo en aquella niña captó su atención de inmediato. No era osadía ni rebeldía, sino una firmeza que no se veía todos los días. La niña no parecía intimidarse ante la arrogancia del millonario. La joven se presentó como Camila. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y firmeza. A pesar de la situación difícil, parecía guardar un secreto. Elena lo percibió en la forma en que la niña observaba el entorno. La madre, visiblemente avergonzada, pidió disculpas por la intromisión. Dijo que solo buscaba una oportunidad para ser escuchada. Roberto, impaciente, negó con la cabeza y dio señales de que las echaría. Antes de que se fueran, Camila lo miró con determinación. Su mentón levantado, su expresión firme, mostraban que no se intimidaría tan fácilmente. Eso sorprendió incluso a Elena, que sonrió discretamente ante el coraje de la niña. Los empleados intercambiaban miradas, esperando la orden para expulsarlas. Pero el silencio que se instaló en la sala era demasiado pesado para ser roto. Algo estaba por suceder. Roberto, sin saberlo, había abierto la puerta a un momento que cambiaría su vida.
Y Elena sabía, en su interior, que ese encuentro no era casual. El salón estaba en silencio, excepto por la carcajada de Roberto que resonaba como burla. Camila permanecía firme, sin bajar la mirada, incluso ante la incredulidad del millonario. Su madre, avergonzada, le apretaba la mano con fuerza, intentando hacerla callar. «Repite lo que dijiste, niña», ordenó Roberto, aún entre risas. «¿9 idiomas? Ni mis hombres más cultos saben tantos». Su voz estaba cargada de sarcasmo, como si fuera imposible que alguien tan humilde poseyera tal don. Camila respiró hondo. Sus ojos brillaban con determinación. Sabía que sus palabras sonarían absurdas, pero también sabía que la verdad debía ser dicha. Con calma, repitió: «Yo hablo 9 idiomas». Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Ninguno se atrevió a hablar, pero todos esperaban ver hasta dónde llegaría la osadía de aquella niña. Elena, en especial, observaba cada detalle, con el corazón latiendo en expectativa. Roberto volvió a reír, negando con la cabeza incrédulo. Para él, era solo una fantasía infantil, un truco para llamar la atención. Estaba a punto de despedirlas cuando Elena, discretamente, notó el brillo confiado en los ojos de Camila. La niña no pidió permiso, se enderezó, respiró hondo y comenzó a hablar en inglés. «Good morning, sir». Su voz era clara, firme e impecable, sin titubeos ni acento vacilante. Las miradas alrededor se agrandaron de sorpresa. Antes de que pudieran reaccionar, Camila continuó en francés. «Bonjour, monsieur». Luego en italiano. «Buongiorno». Y sin dudar, prosiguió en alemán. «Guten Morgen». Cada palabra fluía con naturalidad. Roberto se congeló. Su risa murió en los labios, transformándose en un silencio atónito. Era imposible ignorar la perfección con la que la niña pronunciaba cada frase. Su arrogancia comenzaba a tambalear. Camila, confiada, continuó en ruso, mandarín y árabe, hasta completar la secuencia de los 9 idiomas. Su madre lloraba en silencio, emocionada. Elena se llevó la mano al pecho, invadida por el orgullo y la admiración. Al final, la niña volvió al español y dijo: «Dije la verdad». El salón, que antes resonaba con risas de desprecio, ahora estaba sumido en un silencio absoluto. Roberto se quedó sin palabras. Sus ojos abiertos revelaban sorpresa e incomodidad. Él, que siempre creyó que la inteligencia se medía por títulos, ahora veía frente a sí a una niña sin diplomas que superaba los límites del conocimiento humano. Intentó disimular la sorpresa con una sonrisa irónica. «Sabe algunas frases, nada más», murmuró, como si aún buscara minimizar el logro de la niña. Pero en el fondo, sabía que no era un truco. Era talento genuino. Camila no se defendió. Solo levantó el mentón y sostuvo la mirada del millonario, transmitiendo una confianza silenciosa. Para ella, no era necesario convencer a nadie. La verdad hablaba por sí sola. La madre de la niña, entre lágrimas, susurró: «Ella aprendió sola. No tuvimos dinero para escuelas, pero pasaba noches estudiando libros viejos y escuchando radios extranjeras». Su voz frágil resonó como testimonio de sacrificio y amor. Elena sintió los ojos humedecerse. Estaba frente a una prueba viva de que la grandeza no viene de títulos, sino de esfuerzo y perseverancia. Su corazón se llenó de esperanza, convencida de que aquella niña no había llegado allí por casualidad. Roberto, sin embargo, aún luchaba consigo mismo. Parte de él quería seguir riendo, burlándose, manteniendo su máscara de superioridad. Pero otra parte, más silenciosa, comenzaba a vacilar ante la verdad incontestable. Los empleados murmuraban entre sí, admirados. Ninguno había visto jamás al patrón tan desconcertado. El orgullo que siempre le sirvió de armadura, ahora se transformaba en su mayor vergüenza. Camila permanecía en silencio.
permitiendo que sus palabras resonaran en el corazón de todos. No necesitaba probar nada más. Su firmeza hablaba más alto que cualquier explicación. Roberto, inquieto, caminaba por el salón como quien busca respuestas. ¿Cómo es posible?, pensaba. Estaba frente a algo que su dinero jamás podría comprar. Y esa idea lo consumía. Elena, observando, comprendió. La burla había terminado. El millonario estaba en shock, y aquella niña había sembrado la primera semilla de la transformación que cambiaría su vida para siempre. El silencio que invadió la mansión era casi palpable. Roberto, acostumbrado a dominar las conversaciones con su arrogancia, ahora no encontraba palabras. La niña humilde había desarmado su soberbia con algo que él no podía controlar: la verdad. Se acercó a Camila, mirándola de arriba abajo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con voz temblorosa. Ya no era la voz segura del millonario intocable, sino la de un hombre en 1900. Duda, intentando comprender lo imposible. Camila respondió con sencillez: de los libros que encuentro, de las radios, de las personas en la calle. Su explicación era tan clara que parecía trivial. Pero esa trivialidad la hacía aún más extraordinaria. Roberto sintió el rostro enrojecer. Él, que podía pagar a los mejores profesores del mundo, jamás había aprendido más de 2 idiomas. Frente a aquella niña, su fortuna parecía pequeña, casi ridícula. Elena observaba con atención. Notaba, en el semblante del patrón, un rasgo que rara vez aparecía: vergüenza. La barrera de orgullo comenzaba a agrietarse, aunque él intentara disimular con gestos de impaciencia. Los empleados, en silencio, intercambiaban miradas cómplices. Era como presenciar la caída de un gigante que siempre los había oprimido. Por primera vez, veían algo humano en el patrón: vulnerabilidad. Camila, por su parte, permanecía firme. No buscaba humillar, no buscaba reconocimiento. Solo decía la verdad. Su serenidad contrastaba brutalmente con la arrogancia que reinaba en la mansión. Su madre, emocionada, acariciaba sus cabellos con lágrimas. Aquello era fruto de noches interminables de sacrificio, de un amor que no se rendía, incluso ante las limitaciones de la vida. Roberto intentó retomar el control, pero falló. No cambia nada, dijo en voz baja, aunque él mismo sabía que no era cierto. Algo ya había cambiado, y lo sentía en cada fibra de su ser. Elena, con su semblante sereno, lo entendió. La verdad siempre encuentra su camino. Y allí, en aquel salón imponente, un millonario había sido vencido por una niña que no poseía nada más que dedicación y coraje. La revelación de Camila no tardó en llegar a oídos de la familia de Roberto. Su hermana, doña Elisa, apareció en la mansión al día siguiente. Con mirada crítica, declaró: «No puedes permitir que esa niña insolente tenga tanta influencia aquí». Roberto, aún aturdido, no respondió de inmediato. Intentaba ocultar la confusión que sentía. Pero Elisa continuó, implacable: «Es solo una niña pobre, no tiene nada que enseñarnos. Échala antes de que se convierta en motivo de burla». Elena, que escuchaba de cerca, no pudo quedarse callada. «Con todo respeto, señora, lo que esa niña ha demostrado vale más que cualquier título comprado». Sus palabras sonaron firmes, aunque dichas con humildad. Elisa la miró con desprecio. «Una empleada de limpieza no tiene lugar para opinar», replicó. Pero Elena Sebías mantuvo serena. No necesitaba alzar la voz. La verdad ya había sido dicha y resonaba como un martillo en la conciencia de todos. Camila, al lado de su madre, observaba en silencio. No se intimidaba ante las miradas juzgadoras. Sabía que no tenía nada que probar, pues su capacidad hablaba por sí sola. El orgullo en los ojos de su madre era su mayor fuerza. Roberto intentaba mantenerse neutral, pero la escena lo incomodaba.
Por primera vez, percibía cuán injusta podía ser su propia familia. La arrogancia que antes compartía ahora le parecía grotesca frente al coraje de aquella niña. Los empleados, reunidos al fondo, murmuraban entre sí. Admiraban la postura de Elena, que defendía a Camila aún corriendo el riesgo de ser reprendida. Ella era la voz que muchos deseaban tener, pero no se atrevían a levantar. Elisa, furiosa, se volvió hacia su hermano. ¿Vas a permitir que esta farsa continúe? ¿Vas a dejarte engañar por una niña? Su tono era de autoridad, como si aún pudiera controlar las decisiones del millonario. Roberto respiró hondo, mirando a Camila. En el fondo, sabía que no se trataba de ninguna farsa, pero admitirlo en voz alta significaba enfrentar no solo a su hermana, sino también a su propio orgullo. Elena percibió su vacilación, y en ese instante comprendió que su misión sería mayor que simplemente defender a Camila. Tendría que ayudar a Roberto a reconocer que la verdadera riqueza estaba frente a sus ojos, no en cofres, sino en dones humanos. La tensión permanecía en el aire tras la visita de Elisa. Roberto caminaba por la mansión en silencio, inquieto. Sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar, pero no sabía cómo lidiar con ello. Orgullo y vergüenza libraban una batalla en su corazón. Elena, atenta, percibió que ese era el momento de actuar. Al encontrar al patrón solo en la biblioteca, se acercó con calma. «Señor Valverde», dijo suavemente, «a veces, el mayor talento nace del dolor y la lucha». «Camila es prueba de ello». Roberto levantó la mirada, sorprendido por la osadía de la empleada. Normalmente, habría reprendido cualquier comentario, pero en ese instante, no pudo. Las palabras de Elena penetraron profundo, como semillas lanzadas en tierra fértil. «No lo entiendes», respondió él, en un tono casi defensivo. «Construí todo lo que tengo con disciplina, estudio y poder. Una niña pobre no puede simplemente mostrarme que estaba equivocado». Su voz temblaba de inseguridad. Elena respiró hondo y se mantuvo firme. «Tal vez no esté completamente equivocado, pero está incompleto. El conocimiento de Camila demuestra que hay riquezas que no pueden comprarse». Su serenidad contrastaba con la inquietud de Roberto. Él desvió la mirada hacia los libros caros que cubrían las paredes de la sala. Miles de volúmenes, muchos aún intactos, símbolos de prestigio. Sin embargo, una niña que nunca estudió en universidades había absorbido más de ellos que él mismo. Elena notó su expresión y continuó. «Usted tiene los recursos, pero ella tiene la voluntad. Y esa voluntad nadie puede enseñarla. Es un don, pero también fruto de la determinación». El silencio se instaló. Roberto no sabía qué responder. Se sentía pequeño ante una verdad tan simple. El orgullo intentaba resistir, pero algo dentro de él comenzaba a ceder. Elena, con el mismo tono sereno, concluyó. «No tema aprender de quienes el mundo llama pequeños, porque muchas veces de ellos vienen las mayores lecciones». Roberto permaneció en silencio, pero en ese instante, Elena supo. La muralla de arrogancia que él había levantado durante años comenzaba a derrumbarse. Los días siguientes fueron distintos en la mansión. Roberto ya no podía mirar a Camila sin sentir una mezcla de admiración e incomodidad. La niña, por su parte, seguía siendo sencilla y serena, sin mostrar vanidad por su don. Elena aprovechó esa oportunidad. Creaba pequeños momentos de acercamiento entre los dos. Animaba a Camila a traducir frases en distintos idiomas frente a Roberto, como forma de mostrarle que el conocimiento era un puente, no un arma. En una de esas ocasiones, Camila tomó un libro de francés de la estantería y leyó en voz alta. Roberto, sorprendido, reconoció que jamás había pasado de la primera página de ese volumen. Se sintió avergonzado, pero también intrigado. «¿De verdad entiendes todo eso?», preguntó, casi sin creerlo. Camila sonrió tímidamente y respondió en francés. «Oui, monsieur, je comprends».
La naturalidad con la que hablaba desarmaba cualquier argumento. Elena observaba en silencio, satisfecha. Sabía que ese contacto era esencial para romper las barreras del orgullo. Roberto estaba descubriendo que el conocimiento no pertenecía a clases sociales, sino a corazones dispuestos a aprender. Poco a poco, él comenzó a hacer preguntas. Quería saber cómo Camila había aprendido tantos idiomas sin maestros. La niña explicaba con sencillez, revelando que pasaba noches enteras estudiando sola, iluminada solo por una vela. Roberto escuchaba en silencio, reflexionando. Percibía que la disciplina que tanto valoraba también estaba presente en la niña, pero en una versión más pura, movida no por estatus, sino por pasión. Elena aprovechó para reforzar. ¿Lo ves, señor? Ella no tuvo nada, pero encontró un camino. Tal vez lo que le falta no sea poder, sino humildad para reconocerlo. Roberto suspiró profundamente. Por primera vez, no se sentía en control. Una niña lo desafiaba de una forma que ningún rival de negocios jamás había logrado. Y, de algún modo, eso lo perturbaba y lo fascinaba al mismo tiempo. En ese momento, Elena supo que la transformación ya había comenzado. Aún lenta, aún resistente, pero inevitable. Camila se había convertido en el lazo que uniría dos mundos opuestos, el de la arrogancia y el de la esperanza. Mientras Camila sorprendía a todos con su inteligencia, su madre comenzaba a debilitarse en 1990. Silencio. Elena fue la primera en notarlo. Las ojeras profundas, la respiración fatigada y la tos persistente revelaban que algo grave la consumía. Una mañana, mientras Camila leía en voz alta un pasaje en italiano, su madre casi se desmayó. Elena corrió a sostenerla, mientras Roberto, atónito, observaba desde lejos. Por primera vez, el millonario vio de cerca la fragilidad humana. Camila se desesperó, sujetando a su madre por los brazos. «Mamá, por favor, no me dejes». Su voz, tan firme frente a Roberto, ahora era la de una niña asustada. Elena mantuvo la calma y pidió que llamaran a un médico de inmediato. Roberto, aunque reticente, autorizó la llamada. En su interior, sin embargo, se sentía incómodo. Siempre había evitado involucrarse en los problemas ajenos, pero ahora enfrentaba una situación imposible de ignorar. El médico llegó rápidamente y examinó a la mujer. El diagnóstico no fue alentador. Una enfermedad grave, agravada por la falta de cuidados y recursos. La madre de Camila necesitaba tratamiento urgente. Elena tomó la mano de Camila, transmitiéndole fuerza. «Ella va a luchar, pequeña, y tú también». Roberto, parado al fondo, se sentía impotente. Nunca antes una vida tan sencilla había tocado su conciencia. La niña lloraba en silencio, y cada lágrima parecía perforar la armadura de orgullo de Roberto. El hombre que nunca conoció límites para gastar en lujo, dudaba en invertir en lo que realmente importaba: salvar una vida. «Señor Valverde», dijo Elena con firmeza, «esta es su oportunidad de demostrar que su riqueza puede tener un propósito mayor». Él la miró en silencio, sin respuesta inmediata. En el fondo, Roberto sabía que ella tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había vivido años ignorando el dolor ajeno. Ese peso lo asfixiaba. La madre de Camila descansaba, frágil, mientras Elena y la niña velaban a su lado. Y Roberto, solo en su despacho, comenzaba a enfrentar un enemigo mayor que cualquier rival de negocios: su propia conciencia. Aquella noche, la mansión parecía distinta. El silencio habitual ya no era de grandeza, sino de tensión. Roberto caminaba de un lado a otro, escuchando en su mente las palabras de Elena como martillazos. Recordaba la mirada desesperada de Camila y la fragilidad de su madre. Por primera vez, comprendía que había cosas que el dinero no podía comprar. Pero también entendía que su fortuna podía cambiar destinos si se usaba correctamente. Sin embargo,
El orgullo aún lo mantenía prisionero. Si ayudo, todos dirán que cedí, que me dejé conmover por una niña pobre. Estas justificaciones intentaban protegerlo, pero sonaban vacías. Elena, al encontrarlo en la biblioteca, habló con calma. No se trata de caridad, sino de humanidad. Usted tiene el poder de salvar vidas. ¿Qué valor tiene su fortuna si no puede usarla para eso? Roberto se sintió desarmado. Por primera vez, la voz de una empleada doméstica tenía más sentido que cualquier consejo de negocios que hubiera escuchado. Guardó silencio, reflexionando sobre el peso de cada palabra. Camila, junto a su madre dormida, murmuraba en francés: «Je t'aime, maman». La escena, presenciada por Elena, fue llevada hasta Roberto, y eso rompió algo dentro de él. Ella habla 9 idiomas, pero en el fondo, solo quiere decir una cosa: que ama a su madre y no quiere perderla, dijo Elena. Y usted puede ser el puente para que ese amor siga vivo. Las palabras resonaron con fuerza. Roberto comprendió que toda su vida de negocios y poder no valía nada comparada con esa verdad simple. El amor y la esperanza eran más fuertes que cualquier contrato. Esa madrugada, sin que nadie lo supiera, llamó discretamente a médicos reconocidos. Por primera vez, usaba su influencia no para sí mismo, sino para salvar a alguien. El millonario orgulloso comenzaba a cambiar, y Elena sabía que ese era solo el inicio de una transformación que la mansión jamás olvidaría. A la mañana siguiente, la mansión fue sorprendida por la llegada de médicos especialistas. Elena supervisaba cada movimiento, y Camila, atónita, no sabía cómo reaccionar. ¿Fue usted?, preguntó la niña, mirando a Roberto. Él dudó en responder, pero solo hizo un gesto con la cabeza. No quería admitir en voz alta que había cedido, pero la mirada de Camila ya revelaba su gratitud silenciosa. Por primera vez, Roberto no buscaba aplausos. La madre de Camila fue llevada a exámenes más detallados, y una nueva esperanza comenzó a nacer. Elena observaba la escena con alivio, pero también con cautela. Sabía que una decisión no borraba años de arrogancia. El cambio real vendría con el tiempo. Roberto, inquieto, caminaba por los pasillos. Sentía que algo se transformaba en su interior. La vida, que antes parecía un juego de poder, ahora mostraba un nuevo sentido: usar su influencia para algo mayor. Elena lo encontró frente a una ventana, mirando los jardines. «Ayudar no es debilidad», dijo con suavidad. «Debilidad es fingir que no le importa». Sus palabras penetraron profundamente en su corazón. Camila, sosteniendo la mano de su madre, levantó los ojos hacia Roberto y dijo en italiano: «Gracias, signore». El millonario sintió un nudo en el pecho. Era la primera vez que alguien le agradecía por algo que no tenía que ver con negocios. El orgullo aún intentaba resistir. «No lo hago por bondad», murmuró. «Solo es lo correcto». Pero incluso él sabía que esa excusa ya no lo protegía. Estaba cambiando, y no podía negarlo. Los empleados comentaban discretamente. Nunca habían visto a Roberto actuar de forma tan humana. Para ellos, ese gesto ya era un milagro en sí mismo. Elena, sin embargo, sabía que el verdadero milagro aún estaba en marcha. La transformación de un corazón endurecido lleva tiempo, pero cada paso cuenta. En ese instante, la mansión, antes fría, comenzaba a calentarse no por candelabros ni chimeneas, sino por algo mucho más poderoso: la llama de la esperanza. Con el tratamiento iniciado, la salud de la madre de Camila comenzó a mostrar pequeñas mejorías. Elena la acompañaba de cerca, asegurándose de que no faltara nada. Camila, más tranquila, volvió a sonreír. Su alegría iluminaba la mansión como nunca antes. Roberto la observaba en silencio. No comprendía cómo una niña podía cargar tanta fuerza. Poco a poco, se dio cuenta de que lo que más envidiaba en ella no era la
inteligencia, sino la esperanza que mantenía viva incluso en medio del dolor. Una tarde, Elena encontró a Roberto frente a la biblioteca. ¿Sabe?, dijo ella. Camila habla 9 idiomas, pero la mayor lección que enseña es universal. El amor es el lenguaje más poderoso. Roberto permaneció callado, pero una lágrima discreta rodó por su rostro. Nunca imaginó que alguien tan sencillo pudiera enseñarle tanto. El orgullo, poco a poco, se deshacía ante la verdad. Camila se acercó y le entregó una nota escrita en varios idiomas. En cada uno, la frase era la misma: «Gracias por creer en mí». El millonario sostuvo el papel como si fuera un tesoro. Elena lo observaba con ternura. Sabía que ese gesto simple tenía más valor que cualquier contrato millonario. Por primera vez, Roberto sintió que su verdadera riqueza estaba justo frente a él. Poco a poco, comenzó a participar más. Le preguntaba a Camila palabras en distintos idiomas y reía de sus propios errores. Era como si estuviera redescubriendo el placer de aprender, no para impresionar, sino para conectar. Los empleados, antes temerosos, también se contagiaban con el cambio. La mansión ya no parecía un lugar de opresión, sino de convivencia. El ambiente frío se transformaba en hogar. Elena, con su mirada atenta, sabía que su misión allí estaba casi cumplida, pero también entendía que su presencia sería siempre necesaria para mantener viva la llama que ayudó a encender. Y así, donde antes reinaba solo el orgullo, comenzaba a florecer la esperanza. Una esperanza que cambiaría no solo a Roberto, sino a todos los que vivían en aquella mansión. Los días en la mansión ya no eran los mismos. La risa de Camila, antes tímida, ahora resonaba por los pasillos como música. Su madre, en recuperación, se fortalecía cada día. Y Roberto, el millonario antes impenetrable, se descubría humano ante ellas. Comenzó a reunirse con Camila todos los días. Le pedía que le enseñara palabras en 1900 distintos idiomas y reía de sus propios errores. El hombre que antes despreciaba todo lo que no podía comprar, ahora se alegraba con cosas simples. Elena observaba en silencio, orgullosa. Sabía que había cumplido una vez más su papel: abrir puertas que parecían imposibles de cruzar. Donde había arrogancia, sembró humildad. Donde había frialdad, cultivó esperanza. Una noche, Roberto reunió a todos los empleados y familiares. Con voz firme, pero emocionada, declaró: «Hoy aprendí que la mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Esta niña me enseñó eso». Camila se sonrojó, pero sonrió con orgullo. Su madre lloraba, agradeciendo en silencio. Elena, de pie a su lado, recibía miradas discretas de gratitud, aunque sabía que nunca buscaba reconocimiento. Su misión siempre fue discreta, pero esencial. Roberto entregó a Camila una pequeña biblioteca personal, prometiendo ayudarla en sus estudios. El mundo necesita tu voz en cada idioma, pero, sobre todo, necesita tu corazón, dijo conmovido. La mansión, antes símbolo de poder y orgullo, se convertía ahora en un lugar de aprendizaje y compasión. La transformación no era solo de Roberto, sino de todos los que convivían con él. Elena, con su delantal sencillo y mirada serena, sabía que algún día partiría de allí, pero el legado que dejaba no se borraría. Cada gesto, cada palabra, cada lección vivida, seguiría resonando en la memoria de todos. Camila, orgullosa, levantó la cabeza y repitió en español: «Yo hablo 9 idiomas». Pero ahora, esa frase no sonaba como un desafío. Sonaba como una promesa de un futuro lleno de esperanza. Y así, la historia se cerraba no con el sonido del dinero, sino con el eco suave de la transformación. Un millonario cambió. Una niña brilló. Y una mujer llamada Elena Rivas cumplió, una vez más,
su misión de transformar vidas en silencio. Si la vida de Elena Rivas tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias que conmueven y calientan el alma. Comparte este video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad, estado y país nos acompañas. ¿La lucha de Elena te recordó algo personal? Tu historia puede inspirar otras vidas, así como la de Elena nos inspira a todos.